Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración, que el Señor los bendiga abundantemente, a ustedes y a todos los amigos que nos siguen por este medio. Les envío un gran abrazo y que el Señor los bendiga. Bien, hoy día vamos a continuar con la serie del pastor Ray Vander Lam, para que el mundo sepa. Ya estamos llegando a su fin, queda este capítulo y 2 capítulos más y ya llegamos a su fin. Vamos a ver ahora esta serie con mucha atención. Nosotros aprendemos mucho del entorno del Señor, de la vida de Él, de la vida de la iglesia, y así nos es más fácil después aplicar para nuestras vidas la palabra de Dios, porque nosotros llegamos a comprender en qué contexto los apóstoles o la iglesia vivían y en qué contexto fue escrito lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante prestar atención y saber, porque así nosotros después vamos a comparar nuestra realidad, nuestro contexto con el pasado y vamos a poder aplicar como ellos también aplicaban la palabra de Dios. Obviamente siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo el conocimiento no alcanza. Necesitamos estar en oración y pidiéndole a Él que nos llene de su presencia. Vamos a orar y vamos a empezar con la serie de Ray Vander Lam. Señor Todopoderoso y Padre Santo, te suplicamos y te rogamos en este momento que tú a través de tu Espíritu Santo obres en nuestras vidas, obres en nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra, nos liberes de todo mal, Señor, y nos llenes de tu presencia para tu gloria y tu honra. Te suplicamos y te pedimos, obra en nuestros corazones en este momento para que podamos entender bien, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, vamos ahora con la enseñanza del pastor Ray Vander Lam. La Biblia dice, Jesús se fue a vivir a Capernaum. Hoy nos encontramos en la sinagoga de Capernaum. Jesús vino aquí con un mensaje singular. Él dijo, el reino de los cielos está cerca. Pero desde el inicio había otro rey que odiaba el shalom que Dios traía y adoraba el caos y el quebrantamiento. Muchos en este mundo estaban bajo su control. Jesús tenía una compasión asombrosa por aquellos que estaban bajo el control del maligno. Donde algunos, quizás usted y yo incluidos, los hubiéramos rechazado, Jesús parecía buscarlos. Y luego un día, unos años después, en la ciudad de Filipos, en el mundo griego, el apóstol Pablo conoció a una jovencita bajo el control del maligno. Venga con nosotros. Vayamos a la ciudad de Filipos y veamos si Pablo tenía la misma compasión que Jesús tenía, y veamos si el maligno aún estaba atado de tal forma que Pablo podía liberar a la jovencita. Bienvenidos al foro de Filipos. Pablo llegó aquí alrededor del año 50 después de Cristo, según muchos eruditos. En otras palabras, unos 20 años después de que Jesús fuera crucificado y ascendiera al cielo. Procedió a involucrarse en lo que, como dice el libro de los Hechos, una colonia romana.
Ahora escuchemos el segundo de esos relatos que Lucas registra que sucedió cuando Pablo llegó aquí aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Primero que nada, me parece que eso que Pablo está encontrándose aquí es un poder que va más allá, o quizás está detrás, del poder del Imperio Romano. Jesús en varias ocasiones fue confrontado con personas, a veces en una sinagoga, que habían sido poseídas por los poderes de la oscuridad. Él demandaba que esos espíritus se fueran, y ellos lo hacían. Jesús lo explicó de esta forma: uno no puede llevarse las posesiones del hombre fuerte sin atarlo primero. Me encanta esa pequeña descripción porque eso sugiere, en opinión de Jesús, que el hombre fuerte, el maligno, tenía poder. Es un hombre fuerte, no hay que subestimarlo. Pero al mismo tiempo, recuerden que aquellos que él posee de cualquier forma pertenecen a Dios. Así que voy a quitarle sus posesiones. Pero para hacerlo, hay que atar al hombre fuerte. De otra forma no se puede. Por tanto, nos enfrentamos con el hombre fuerte aquí. Él se encuentra en Filipos también. Ahora, en este caso, quien estaba bajo el poder del hombre fuerte era una joven esclava. La palabra para joven aquí se refiere a una pequeña, una niña. Quizás tenía 5, 6, 8, tal vez 10 años. Piensen en esta niña con alguna clase de posesión espiritual que estaba siendo utilizada por sus amos para ganar dinero para ellos. También dice que era esclava, y eso creo que tenemos que analizarlo por un momento. Los eruditos dicen que 1 de cada 3 personas, de los 70 millones de personas en el Imperio Romano, eran esclavos. Piénsenlo, 1 de cada 3. Si este es el caso, estamos hablando de 20 millones de esclavos. ¿Y cómo se convertía una persona en esclavo? Bueno, lo obvio era por ser un prisionero de guerra o un criminal. Probablemente servía en las galeras o en las minas. También podría ser alguien que nació como esclavo. Alguien que había sido vendido por sus padres, lo que por cierto pasaba. O alguien tenía una deuda que no podía pagar, y entonces tendría que servir como esclavo de alguien más. Una de las formas más comunes era el expósito o abandono de infantes. No es nada lindo pensar sobre eso, pero en el Imperio Romano era algo muy común dejar a los infantes abandonados en cierto lugar hasta su muerte. Si los padres tenían testigos apropiados de que el niño había sido rechazado, que no querían criar a la criatura, la sociedad consideraba aceptable hacer eso. De hecho, había un ritual llamado sublatus, en el cual una madre que había dado a luz traía al niño y lo presentaba al padre. Si él le daba la espalda, el niño era llevado a las afueras de la ciudad para que muriera. Si él tomaba al niño, estaba diciendo: conservemos al niño y criémoslo. Y he leído, no sé cómo puede saberlo alguien con seguridad, pero he leído que los eruditos estiman que había un número significativo de niños expuestos a la muerte diariamente, en especial en una ciudad del tamaño de algunas de estas ciudades que Pablo visitó. O si éramos una familia de una clase económica baja y no podíamos comprar un esclavo, yo podía recoger a un niño abandonado en las afueras, llevarlo a casa y podía criarlo como esclavo para que hiciera el trabajo que se necesitaba en toda la casa. Así que esa niñita no solo tenía alguna clase de espíritu perturbador en ella, sino que también era esclava. Pero allí hay otro detalle interesante en el relato, porque dice, y se traduce al castellano así: tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes predecía el futuro. Con franqueza, no estoy en desacuerdo con esa traducción, pero es una interpretación,
porque la palabra es pitia. Pitia. Ella tenía un espíritu pitia. Espíritu pitia. ¿Y qué es un espíritu pitia? Me gustaría mostrarles. Vamos a ir un poco más allá para averiguarlo. Descubramos juntos lo que significaba que ella tenía el espíritu de pitia. Vamos. Este es uno de los lugares más imponentes de Grecia. Estamos a unos 160 kilómetros al oeste de Atenas, al pie del monte Parnaso. Absolutamente hermoso. Vean estas increíbles montañas en la parte baja de Grecia, simplemente imponente. Está lejos de donde dejamos a Pablo. La gente de la época de Pablo no tenía textos escritos. Tampoco las religiones griegas ni romanas. Así que en un sentido sus dioses eran distantes. Y querían escuchar una palabra de sus dioses para saber cómo vivir o qué decisiones tomar. Ahora, las personas comunes consultaban toda clase de presagios, leían las nubes, leían los hígados de los animales, observaban las bandadas de pájaros, echaban suertes. Había muchas formas de tratar de recibir información de los dioses a un nivel común. Pero para las cosas importantes de la vida, o para los que eran en realidad poderosos y ricos, los más importantes en el mundo griego y romano, había que venir aquí, a este lugar, porque en este lado de la montaña estaba el oráculo de Delfos. La palabra Delfos significa vientre, y la razón de ello es, volviendo a mucho antes de que el mito de Apolo evolucionara, este era un lugar de adoración para la Madre Tierra, Gaia, así se le llamaba. De ahí surge la palabra geología, y volviendo a los tiempos antiguos, las personas venían aquí para recibir oráculos, profecías, revelaciones de su Dios. La Biblia, este libro, es claro. Dios dice, no jueguen con eso. De hecho, si lo hacen, voy a alejar mi rostro de ustedes. No quiero que tengan nada que ver con esto. Pero esas personas que no conocían las Escrituras estaban hambrientas de recibir una palabra de sus dioses y por eso venían aquí. Así que vengan conmigo, vamos a ver lo que implicaba recibir una revelación, un oráculo del dios Apolo. Vengan. Muy bien, hemos escalado unos 100 metros y hemos llegado muy cerca del templo del dios Apolo y del lugar donde las revelaciones se daban. Empezamos con Atenea, donde se le oraba. Era la diosa protectora de esto. Pasamos por el gimnasio donde los atletas entrenaban. Y luego vinimos a los propileos. La entrada, los propileos, para entrar a la sección sagrada. Entramos por allí y subimos por la vía sagrada. Y durante el camino hemos visto estas pequeñas estructuras que se asemejan a templos. Algunos solo son nichos. Otros son templos, pequeños templos como este, todos construidos para guardar las ofrendas que las personas dejaban para agradecer a Apolo por su revelación y por la forma en que esa revelación les había beneficiado. La más famosa de esas estructuras, tesoro los llaman, es el tesoro ateniense y creo que es uno de los más hermosos, un templo pequeño. Allí había muchas cosas que los atenienses ofrendaron presumiendo la gloria de Atenas.
incluyendo al parecer los trofeos de la gran batalla de Maratón en el año 490 entre los griegos y los persas. Por aquí hay una roca muy grande, mírenla. Se llama el Peñón de Gaia. Gaia. Mucho antes del periodo de la historia escrita, había un santuario que involucraba a la Madre Tierra. Ahora, la exploración geológica ha determinado que hay dos fallas tectónicas que corren por debajo de la estructura de ese templo. Y en la época antigua surgían gases de esas fallas. Etileno, eso se cree. Y aspirar el etileno podría haber creado un trance alucinógeno en el que probablemente la gente hacía toda clase de exclamaciones extrañas, o al menos parecía estar bajo el poder del espíritu de un dios. Así que en los tiempos antiguos las personas venían aquí para recibir una revelación de sus dioses, en este caso de Gaia. La mitología griega lo explica así. Ese lugar donde se daba la revelación era resguardado por una enorme pitón que protegía a Gaia. Esa pitón intentó violar a una mujer llamada Leto, quien estaba embarazada con Apolo. Apolo nace, la violación se frustró. Apolo vuelve aquí y por venganza sacó su arco y mató a la pitón. Esta cayó al suelo hundiéndose profundamente en la tierra. Y el vapor que emergía de la tierra, el etileno, evidentemente surgía de la carcasa en descomposición. El vapor venía de la descomposición de la pitón. Aspirar esos gases, en un sentido, ponía dentro de uno el espíritu de Apolo y se accedía a la información sobre el futuro que provenía de la ultratumba. En ese momento, el santuario ya no era más de Gaia, sino de Apolo. Y a la sacerdotisa que ingería esos gases se le daba el nombre del origen de esos gases. Se le llamaba Pitia, y se puede escuchar la conexión a la palabra pitón. Entonces se podía subir por la vía sagrada, pasar por el Peñón de Gaia y venir al lugar donde Apolo daría la revelación, ayudando a saber cómo vivir y actuar según el devenir del tiempo. Ahora, en ese momento, las personas se colocaban en fila. Empezando, por supuesto, en ese mundo greco-romano helenístico, con los ricos, los poderosos y los famosos. Por último, al final de la fila, los más pobres y los menos importantes, al menos desde su punto de vista. Ahora, solo daba oráculos la sacerdotisa de Apolo el día 7º de cada mes, pero nunca en los meses de invierno. Así que no había muchos oráculos y estoy seguro de que los pobres que estaban en fila por mucho tiempo nunca tenían la oportunidad de recibir su oráculo. Sigamos con esto un poco más adelante. Vengan, veámoslo. Aquí ven el templo de Apolo, donde se daban los oráculos. En el frente había una estatua de Apolo de unos 12 metros de alto. Adentro, noten que había un nivel subterráneo, debajo del templo. Cuando uno venía a ese templo y bajaba esas escaleras, había por lo menos 2 secciones. Una para los que solicitaban la revelación, y otra para la sacerdotisa llamada una Pitia, la que en cierto sentido ocupaba el lugar de la pitón. La sacerdotisa siempre era mujer en este lugar, era la que recibía el oráculo. Originalmente ella era una jovencita como la que conocimos en Filipos, ¿recuerdan? Antes que nada, noten por favor que este es el único templo griego que yo conozco donde la gente común podía entrar. Muchos templos estaban fuera de su alcance, así que aquí se podía estar muy cerca de donde la presencia del dios era representado. Cuando llegaba su turno, y de seguro dirigido por algún sacerdote, usted podía presentar a ella su situación y qué revelación necesitaba.
Las fuentes nos dicen que ella respondería con una voz ronca y extraña en medio del trance. Tal vez usted no entendiera lo que significaba, era muy enigmático, así que habría más de una forma de interpretarlo. Por ejemplo, hay uno muy famoso, en el cual ella les dijo a los atenienses cuando iban a ser atacados, confíen en sus paredes de madera. No tenían paredes de madera. Algunos atenienses pensaron en destruir los muros de la ciudad y construirlos de madera. Pero Temístocles, su líder, les dijo, no, se refiere a nuestra armada, nuestros barcos de madera. Así que abandonaron la ciudad de Atenas, fueron a la batalla en sus barcos de madera y ganaron. Por eso regresaron diciendo, gracias, Apolo, por tu oráculo que vino a través de la sacerdotisa Pitia bajo el trance causado por esos gases. La gente vendría hasta aquí, ya sea por barco desde el Golfo de Corinto o por esas montañas que escalaban para obtener una palabra de ese Dios. En el año 380, el emperador, que era cristiano, clausuró el templo. Unos 10 años después, el último oráculo, con la última Pitia, se dijo aquí. ¿Les gustaría escuchar ese último oráculo? ¡Sí! Díganle al rey que la casa hermosa ha caído. No hay refugio para Apolo. Las fuentes se encuentran en silencio. La voz ha sido acallada. Consumado es. Alabado sea. Alabado sea. Aun cuando había un poder aquí, un poder maligno, existe un poder mayor, que una vez dijo, consumado es. Y él, con esa declaración, ató al hombre fuerte. Amén. Ahora regresemos con la joven esclava. Ella tenía un espíritu Pitia. Y como yo lo veo, significaba que en algún momento la habían traído a un templo de Apolo. No estoy sugiriendo que ella vino hasta aquí, aunque pudo ser posible. Ella entraría a una de esas cámaras e invitaría a Apolo a que la poseyera. Ahí ella se dedicaría a él, o si ella era demasiado joven, quizás otros la dedicarían a Apolo. Y creían que el espíritu de Pitia, que venía de la pitón que se estaba descomponiendo en la tierra, poseería a esa persona, dándole entonces en un nivel menor, supongo, la capacidad de hacer declaraciones proféticas. Uno puede ver eso y decir que todo era un fraude. Esos sacerdotes por 2000 años engañaron a las personas y estoy seguro de que había situaciones así. Pero la Biblia también es clara en eso. Cuando te presentas ante un ídolo, hay algo más que solo un pedazo de piedra o madera. La Biblia hebrea dice, ustedes ofrecen sacrificios a los demonios cuando ofrecen sacrificios a los ídolos. Está en Deuteronomio. Pablo le diría a los corintios, que no vivían muy lejos de aquí, sacrificios ofrecidos a los ídolos son ofrecidos a los demonios. Hay fuerzas de la oscuridad aquí. Ese hombre fuerte que Jesús ató en una ocasión sigue activo aquí. Y pienso en esa niñita, traída aquí por personas que entendían lo que estaban haciendo. Quizás ella estaba muy joven aún. Y dedicaron esta niña a un dios pagano y a los poderes de la oscuridad. Y ella dedicó su vida como esclava a Apolo y a los poderes demoníacos detrás de él. Pero antes de que regresemos a ver cuál fue la reacción de Pablo, hay algo más que me gustaría que vieran aquí en el templo de Apolo. Vengan, les mostraré.
Son como 90 metros de muro. Miren eso. Todo este muro cuidadosamente colocado. Las curvas, los ángulos, realmente increíble. Pero lo que quería mostrarles es que hay inscripciones a lo largo de todo el muro de los esclavos que fueron liberados, que quedaron libres aquí. Es un nuevo concepto que no había escuchado. Los templos en el mundo bíblico tenían un sistema por el cual los esclavos podían ser liberados de sus amos. Funcionaba así. Si eras esclavo, podías ganar suficiente dinero para cubrir tu precio. Lo traías aquí, al templo de Apolo, y se lo dabas a los sacerdotes. Luego te presentarías con tu dueño, y los sacerdotes, después de una investigación, supongo, le pagarían al dueño tu precio, y tú quedarías libre. Pero pertenecías a ese Dios. Imagínenlo, un erudito me dijo que había 1271 hombres en este muro. No son muchos comparados con los millones de esclavos, pero más de 1000 encontraron su libertad, al menos de sus amos humanos. Pero estaba pensando en la joven esclava. Ella en realidad fue esclava 2 veces. Esclava de sus dueños y luego esclava de Pitia, la fuerza maligna dentro de ella. ¿Y entonces qué va a hacer Pablo? Uno se imagina que él se levantaría y predicaría un dramático sermón al pueblo en el foro contra Apolo y sus poderes demoníacos. Pero Pablo nos sorprenderá por cómo presenta el evangelio de libertad en Cristo, en el Mesías. Volvamos a Filipos y descubramos cómo termina la historia. Vengan. Así que ahora imaginen a Pablo en el foro y caminando hacia el lugar de oración en el río. Y de pronto la joven aparece en la escena. Escuchen de nuevo lo que ella está gritando. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Me gusta pensar que Pablo oía como Jesús oía. ¿Qué oyen ustedes de los que están a su alrededor? Pueden pasar por alto la conducta de las vidas perturbadas y escuchar lo que realmente ellas necesitan. Pueden escuchar del mismo modo que Jesús. Hermanos y hermanas, el hombre fuerte fue atado aquí también. Por el poder del nombre de Jesús, ese reino no prevaleció ante el reino del Mesías. Ella fue liberada de ese espíritu demoníaco. Quiero que piensen en cómo lo que aprendimos de Delfos puede ilustrar lo que somos en Cristo en un sentido, y no estoy sugiriendo que eso fuera lo que Pablo tenía en mente. Pero veo una comparación. ¿Se acuerdan cómo funcionaba? El esclavo traía el dinero al templo, se lo daba al sacerdote. El amo luego se presentaba y el sacerdote le daba el dinero al dueño para comprar al esclavo. Ellos liberaban al esclavo, pero por el resto de su vida, él o ella pertenecerían a ese Dios. Era libre, pero esclavo de ese Dios. Puedo ver el cuadro de quién soy, quiénes somos en Jesús. Pablo escribe: mientras eran esclavos del pecado, eran esclavos de la muerte.
En Gálatas ustedes son esclavos de los dioses paganos, o eran esclavos de los dioses paganos. Jesús pagó un rescate inmenso. Yo no pude hacerlo como esclavo, no hubiera podido, nunca hubiera tenido el dinero para ser libre. Jesús lo hizo. Y en ese sentido, he sido, como lo dice Pablo en Corintios, comprado por un precio. Y en un sentido soy libre. He sido liberado de las ataduras y ustedes también. Pero en otro sentido, le pertenezco al Rey. Así que Pablo comienza su carta a esta comunidad. ¿Y no sería genial si esta jovencita se encontrara en esa comunidad? Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Y sé que eso le molesta a algunas personas porque queremos ser libres en Cristo. Y lo somos. Pero al mismo tiempo, ya que Él nos ha hecho libres, somos sus esclavos. Y yo prefiero esa esclavitud cualquier día. Así que, ¿cuál es el otro reino que Pablo encuentra aquí? ¿Es Roma? Bueno, en algunos aspectos sí lo es. Pero el otro reino es en realidad el reino del maligno. ¿Y saben algo? El hombre fuerte ha sido atado. Unámonos a ese movimiento que le quita todas sus posesiones, porque honestamente hay muchos niños pequeños allá afuera, y me refiero a toda clase de gente que está en esclavitud. Pero hay otra historia en Filipos, porque esos dueños, siendo buenos romanos, no estaban muy contentos de que la niña haya sido liberada, y les iba a costar mucho dinero. Y eso en un mundo helenístico es importante. Vengan. Hola, hola. Bien. Bueno, queridos hermanos, una vez más ya hemos visto esta enseñanza. Yo les sugiero que mientras estén los videos estos, usted los vuelva a ver. Mira, hermano, había un intelectual a la cual le consultó uno de sus seguidores acerca de ciertos libros para crecer en algún tema en particular, y él le recomendó algunos libros y él le dice, esta persona, no, este autor no me gusta porque no me entretiene cuando lo leo. Y él le dice, no es para entretenerte los libros o el estudio, sino para edificarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos adquirir conocimiento, primero para hacer la voluntad de Dios, y segundo no es con la intención de divertirnos. Entonces muchas veces nosotros escuchamos un estudio y como ya lo escuchamos una vez decimos, no, bueno, ya lo escuché, no va a ser como la primera vez con el mismo entusiasmo o algo así. No quiero repetir este estudio o esto que es edificante. No lo quiero hacer. Pero es bueno hacerlo, aunque no sea tan divertido como nosotros esperamos que sea. Y predicadores de esta talla, como este hombre, o como Samuel Pérez Millo, por ejemplo, o Adrian Roger, que nosotros lo sabemos recomendar, son personas que hay que prestarle atención. Hay otros más, Chuck Swindoll, Carlos Azueta, Salvador de Lutri, son personas que
nos edifican al escucharlo. O personas del pasado, como Jonathan Edwards y estas personas. No es para entretenerse, es para edificarse el estudio de la palabra. Por eso debemos leer la palabra y también escuchar y leer autores que son realmente serios en esto. Bueno, hermanos, vamos a orar ahora, vamos a hablar con Dios, vamos a entrar en su presencia. Vamos a hablar con el Señor ahora. Prepare su corazón, póngase cómodo. Bien, vamos a hablar con Dios ahora en este momento. Señor mi Dios y mi Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones. Padre, unimos nuestra fe para orar y dirigirnos hacia ti, Señor. Nosotros te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres un Rey digno de toda honra, de toda gloria, de toda majestad, de todo poder, Señor. Es por eso que nosotros te glorificamos, Señor, bendito Rey y bendito Salvador. Exaltamos tu santo y glorioso nombre y pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma que ordenes nuestra vida, que venga a nosotros tu reino, que saques de nuestra vida todo aquello que a ti te desagrada, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Saca los pensamientos, los deseos y todo aquello, Señor, que impide que crezcamos en amor, en sabiduría, que impide que crezcamos en fe, Señor, en santidad. Saca, Señor, todo lo que impide que crezcamos, Señor, en ti. Arráncalo de nuestra vida, sácalo de nosotros, sácalo de nuestra familia, Señor. Arráncalo, Señor, también de sus vidas. Te lo suplicamos, Señor. Te suplicamos que tomes, Señor, nuestras vidas, todo nuestro ser, Señor, en tus manos como sacrificio vivo, Señor, sacrificio vivo para ti. Queremos ofrendarnos a nosotros mismos a ti, Señor. Queremos ser personas que tienen el poder de tu Espíritu para hacer tu voluntad y también su dirección. No queremos la presencia, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer nuestra voluntad. Renunciamos a ese deseo perverso y tan oscuro, Señor. Queremos estar lleno de tu presencia y de tu Espíritu y también de tu dirección para hacer lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, para ser la persona que tú quieres que nosotros seamos. Oh Padre y Dios amado, líbranos, Señor, de pedirte a ti que nos bendigas con motivos egoístas, Señor. Líbranos, Señor, de toda clase de avaricia, de idolatría, de rencor, de odio, de desobediencia a tu palabra, de rebeldía, Señor. Líbranos, Señor, de toda palabra, como dice el apóstol Pablo, de toda palabra corrupta, Señor, que de nuestras bocas no salgan palabras corruptas, sin gracia, Señor, sino que seamos santificados, llenos de ti, Todopoderoso Rey. Libéranos, Señor, de no hacer tu voluntad. Líbranos de participar en obras que tú no vayas a bendecir, Señor, que a ti te desagraden, porque puede, Señor, muchas obras pueden aparentar piedad, Señor, cuando en realidad no lo son,
no son piadosas, Padre. Tu palabra dice que hay caminos rectos o que parecen rectos, pero el final es la muerte espiritual, la muerte de áreas de nuestras vidas, la muerte, Señor, de nuestra comunión contigo. Oh Todopoderoso y Padre Santo, te suplicamos, Señor, líbranos de todo tipo de engaño, que no seamos engañados ni siquiera por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, corrígenos, Señor. Como dice el proverbio, si un sabio me corrige, no voy a ser dañado por ello, Señor. De varias formas lo dice, Señor. Cuanto más, si tú nos corriges, Señor, seremos beneficiados y no dañados, Señor. Si un sabio nos honra con su corrección, cuanto más tú, Señor, endereza nuestros caminos, Padre Santo, límpialos a través de tu palabra, principalmente a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, danos sabiduría y discernimiento en abundancia. Padre Santo, queremos pedirte también en este momento por todos los habitantes de este país. Te queremos pedir con todo el corazón, por nosotros mismos, por nuestra congregación, por nuestras familias y el resto de los habitantes de este país. Te rogamos, Señor, te suplicamos y te pedimos que tú obres a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Obra, Señor, unimos nuestra fe para pedirte, Señor, que obres en este país, en esta nación, Señor. Nos libre, Señor, del narcotráfico, de las adicciones, de las trata de personas, Señor. Líbranos, Señor, de todo tipo de corrupción. Líbranos, Señor, de todo tipo de idolatría, de todo tipo de mal, pecado, engaño, Señor. Libéranos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Libéranos, Señor. Libéranos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de personas deshonestas. Padre Santo, ayúdanos, Todopoderoso Rey, a andar en tus pasos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ven a obrar en nuestros corazones, ven a obrar en nuestras mentes, ven a obrar en nuestro ser, Todopoderoso, en nombre de Jesús. Oh Señor, haz un avivamiento en tu iglesia. Aviva la obra de tu Espíritu Santo en este país. Aviva la obra de tu Espíritu en nuestro país, Señor. Salva a los perdidos, santifica a tu iglesia. Lo necesitamos, Señor. Líbranos, Señor, de ideologías perversas, Señor. Líbranos, Señor, de valores equivocados, Padre. Líbranos de engaños, Señor. Ven, Señor, a obrar en nuestras mentes, en nuestro ser. Abre, Señor, nuestros ojos. Padre bendito y Dios amado, líbranos de la ceguera espiritual de muerte. Señor, libra a aquellas personas que están siendo engañadas de alguna manera, libéralas. Y si nosotros estamos siendo engañados de alguna manera, líbranos, Señor, de que aumente la población, Señor, enferma del corona o de cualquier tipo de epidemia, Padre. Libéranos, Señor, de ese tipo de enfermedades. Obra a través de tu Espíritu. Te pedimos que tú también intervengas, Señor, en nuestra sociedad y nos libres de inmoralidad. Libéranos, Señor, de todo tipo de inmoralidad que trae grandes enfermedades, Señor, no solo espirituales, sino físicas. Libéranos, Señor, de ser una nación
que es apática a tus valores, apática a tu palabra. En el nombre de Jesús, libéranos, Todopoderoso Rey. Te rogamos y te pedimos, Señor. Todopoderoso Dios, actúa en nuestras vidas, interviene en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir también por la vida económica de este país, para que tú estés obrando y ordenándola. Ordena, Señor, las vidas nuestras, Señor, las vidas financieras. Danos sabiduría para administrar correctamente los bienes que tú nos das, Señor. Danos sabiduría en abundancia. Señor, obra en nuestras familias. Obra, Señor, obra en nuestras familias. Danos sabiduría, Señor, para tratar con nuestros seres queridos. Obra, Señor, en todo y cada uno de nosotros los que habitamos en este país. Te rogamos y te damos gracias por todo lo que nos das. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor. Tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, de todo loor. Por eso, Señor, es que nosotros te exaltamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor. Tú, Señor, eres digno de reclamar nuestras vidas. Eres digno de reclamar reconocimiento y obediencia, Señor. Tú, Señor, como dice la palabra, has muerto por todos nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos, Señor, entregar nuestras vidas a ti, porque tú, siendo el Dios de toda gloria, el Rey de gloria, entregaste tu vida en rescate nuestro, que no lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor. A nosotros nos viniste a rescatar, como dice tu palabra. Alguien podría haber muerto por un justo, y sería una muerte quizás más justificada. Pero tú, Señor, enviaste tu Hijo siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas corruptas. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros. Por eso, Señor, nuestra deuda a ti va a ser siempre impagable. No tenemos mérito, Señor, que se acerque, Señor, a de alguna forma devolverte lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres un Dios grande en clemencia y misericordia. Por eso nosotros, Señor, debemos ser obedientes a ti y te pedimos que nos ayudes en esto. Ayúdanos a ser obedientes, sumisos a tu palabra, sumisos, Señor, a tu plan para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te damos gloria, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú eres, Señor. Gracias. Gracias por un corazón tan generoso, tan bueno, tan compasivo. Gracias por cada minuto de vida que nos das, por nuestra salud, Señor, por todo. Gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos terminando. Recuerde que el domingo a las 19:30 vamos a estar juntándonos para participar de la reunión. Yo le pido que usted haga todo lo posible por participar al horario correspondiente y no después. Ponemos un horario precisamente para unirnos en oración. Unirnos en oración. Nosotros estamos pasando tiempos muy difíciles, hermano. Recuerde, estamos orando a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche por la Argentina. Créame que es necesario que lo hagamos. Si el Señor no interviene en nuestro país, nosotros nos vamos a lamentar mucho por ello. Muchísimo. Por eso estemos orando
uniendo nuestras oraciones, si es posible, al mismo tiempo todos los domingos, los miércoles y los demás días a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche. Quien pueda una vez, quien no pueda en un horario puede en otro, y los que puedan en los dos horarios es bienvenido. Gracias a Dios por eso. Participe si usted puede. Le mando un abrazo enorme y que el Señor lo bendiga abundantemente. Nos vemos el domingo. Chao.